Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, un sábado a las 11. Buen día, buen día. Bueno, te invito, Marce. A ver. A ver. Hola, hola, Buen día, Marce. ¿qué tal? Entonces, Te- todavía no te veo. No sé. Sí, yo tampoco me veo. Te veo vos. Fíjate, la, o sea, abajo tenés como dos flechitas. Sí. Si haces clic, Ah, ay, esto es. muy bien. Hola Marce, tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a cambiar un poco esto que está muy alto. Estate tranquila. Bueno, ahí creo que estamos, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí. Bueno, 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 hola, buen día a todos los que saludan. Buen día. Ahí estoy viendo los mensajitos. Bueno, bienvenida Marce. Antes que nada, gracias. gracias por aceptar la invitación. Nada, para mí es placer poder estar conversando con vos en esto bueno, que nos une, que es la psicopedagogía, en definitiva. Tal cual, un gusto para mí también que me hayas invitado. Nos conocemos hace mucho, y me gusta mucho verte crecer. Gracias, Así que bueno, felicitaciones por este espacio que estás armando y bueno, que siga creciendo. gracias. Bueno, seguramente ya la conocen, pero para quienes están presentes o para quienes lo vean luego en diferido, porque va a quedar grabado, la voy a presentar, me voy a presentar y vamos a empezar. Bueno, Marcela Pereira es psicopedagoga clínica, ¿sí? Es magíster en psicología educacional, egresada de la UBA. Yo tengo mi machete, Marce, siempre en los vivos, así Muy que bueno. bien. Yo también ando a darme uno. Sí. Es miembro de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica, ¿sí? De la Facultad de Psicología, también de la UBA. Es docente y supervisora de carreras de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA. Y es autora, tengo entendido que es bastante reciente este libro, ¿sí? Sí, Sí. en diciembre salió. Ay, Va, se presentó en qué, diciembre. Nació en octubre. qué lindo, te felicito. Se llama Para criarte mejor, escenarios, intervenciones e investigaciones en primera infancia. Coordina el grupo de huellas y tramas de supervisión y lectura sobre aprendizaje y subjetividad, eh, que de hecho yo la conocí porque la llamé para empezar a supervisar, y dirige la editorial Entre Ideas, que tiene unos libros espectaculares. De hecho, mira, te muestro lo que me acompaña hoy. A ver. Estoy este de Ah, Victoria Temo, buenísimo. El de sí, Vicky. Vicky y este. de Viviana Viera, hermoso. Los dos muy clínicos. Así que justo que vamos a hablar de eso hoy. Sí, sí, totalmente.
Y bueno, yo soy Jimena Blanco, yo soy de La Rioja, soy psicopedagoga egresada de la Universidad de acá, de La Rioja. Bueno, soy diplomada en lo que es evaluación neurocognitiva. Hice la especialidad en psicopedagogía escolar porque en algún momento estuve en el ámbito escolar, pero hoy puntualmente mi objetivo y mi propósito con esta cuenta es poder acompañar a psicopedagogas a que quieran emprender, ¿sí? Que quieran emprender desde la psicopedagogía, a hacer lo que más les guste de la psicopedagogía y a hacer de la psicopedagogía eh, lo que más resuene con cada una. Eh, entonces, bueno, en lo personal, la idea de este vivo surgió porque, y de invitarla a Marce, es porque, bueno, para mí el psicoanálisis fueron mis bases y es algo que sigue atravesando mi práctica. No solamente me formé en la universidad, porque quienes estudian en La Rioja, han estudiado en La Rioja, saben que esta es una formación fuerte que tenemos, sino que después continué y de hecho mis primeros espacios de supervisión fueron con Marce, que la verdad fue súper rico poder, digamos, tomar un caso y poder ir desglosándolo desde la mirada clínico-psicoanalítica. Entonces me pareció interesante poder traer este espacio de la mano de ella, que es especialista en esto, eh, para poder comentarles un poco y darles un pantallazo general de qué se trata evaluar desde esta perspectiva clínico-psicoanalítica, ¿sí? Porque por ahí, eh, no sé, puede pensarse como algo muy complejo o abstracto, porque las lecturas a veces requieren de cierto tiempo de procesar, ¿no? Pero bueno, la verdad que es súper rico, es una mirada que enriquece muchísimo la práctica, eh, y es un posicionamiento muy interesante. Así que bueno, mi idea es que puedan llevarse como un pantallazo de a qué nos referimos cuando hablamos de evaluar desde esta mirada. Eh, y obviamente decirles que hay ciertos conceptos, lo que hablábamos con Marce mientras preparábamos esto, hay ciertos conceptos que obviamente requieren de cierta profundidad y explicación teórica que no vamos a poder llegar en este vivo, ¿sí? Porque sería imposible, pero sí darles un pantallazo de qué podemos trabajar, ¿sí? O cómo se puede trabajar desde esta perspectiva para quienes quieran sumarlo, o quienes se estén preparando, o quienes tengan dudas sobre esto. En lo personal tuve muchas consultas por ahí de chicas que están empezando, entonces que por ahí están como estudiando un poco de todo y están viendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bueno para poder sacarnos dudas de esto. No sé, Marce, si querés empezar, por dónde querés empezar. Bueno, coincido en lo que decías, ¿no? Es todo un desafío en un rato de un vivo dar como un pantallazo, una perspectiva, digamos, ¿no? Como que creo que pensé algunos ejemplillos como pero básicamente eh, la idea de hoy es hablar justamente de tu propuesta, que es pensar el diagnóstico psicopedagógico desde un punto de vista clínico. Y por ahí pensar en algunas, para poder situarlo, pensar algunas diferencias con otros enfoques, ¿no? También que por ahí eso ayuda. Vos misma dijiste que hiciste una formación neurocognitiva también, entonces creo que puede venir bien ubicar un poco los marcos. eh, Creo que lo fundamental es pensar el marco teórico desde donde uno se posiciona y desde donde uno piensa, ¿no? Preguntas tan amplias como ¿qué es un niño? ¿Qué es aprender? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, van a tener distintas respuestas según la mirada que tengamos sobre esas preguntas, ¿no? Eh, ¿Y
cómo llenar de contenido esas preguntas van a tener que ver mucho con el recorrido propio, ¿no? Singular de cada una, cada uno en su recorrido profesional, que por supuesto no voy a decir ninguna novedad, pero me sumo a la sugerencia, sobre todo a estas y estos colegas jóvenes que vos estás mencionando, que es fundamental este trípode de supervisión, análisis propio y estudio a través de grupos de estudio y de lo que sea, ¿no? Esas tres patas, digamos, nos van a ir formando, entonces los ojos con los que miremos cada una de esas preguntas e intentemos responderlas van a variar muchísimo. Y bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, que es de donde se nutre la psicopedagogía clínica, se piensa el aprendizaje como algo que es una producción psíquica. No es, bueno, la inteligencia por un lado y algunas cuestiones emocionales por el otro, sino justamente aprender es siempre con un otro primordial, un adulto, adulta, madre o aquello que se dice madre, como decía Silvia Bleichmann, ¿no? Pero hoy ya sabemos que con las cuestiones de género que han empujado nuevas conceptualizaciones respecto de la paternidad, maternidad, bueno, lo que sí sabemos es que hace falta... Los adultos a cargo, digamos, el referente que tenga el niño al momento de enfrentarse. Lo que hace falta son dos generaciones, digamos, para formar una familia, un otro, ¿no? Y bueno, entonces ese recorrido para entender el aprendizaje tiene que ver con este entramado histórico, libidinal, psíquico, un psiquismo heterogéneo, singular, siempre singular, y siempre con un otro, por un otro. Entonces, bueno, eso es como para empezar a hablar, digamos, ¿no? Por supuesto que hoy el paradigma de la complejidad no puede quedar afuera nunca si pensamos y trabajamos en salud mental. Es decir, esta conceptualización interesante de Edgar Morin, que se complejiza, se multiplica, llega hasta hoy, que tiene que ver con lo intersubjetivo, lo social, hasta las cuestiones de género también, las cuestiones neurológicas, las cuestiones del desarrollo, las cuestiones, bueno, dije lo social, donde está metido lo institucional, las instituciones, la familia, la escuela, en fin. Creo que hoy hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Mismo en el psicoanálisis, ya no podemos pensar el psicoanálisis en el consultorio, ahí adentro, sino estalla y nos permite pensar en esta complejidad. Porque en esta complejidad también se puede pensar desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Totalmente. Me parece interesante esto que decís, Marcel, porque también es como un poco desmitificar desde desde el posicionamiento psicoanalítico, lo único que se hace es trabajar en un consultorio, desde el discurso, sin responderle al paciente, sin intervenir. Hay como un mito respecto a cómo se pasa desde el psicoanálisis, que por supuesto viene de esto que decís, de la propia evolución del psicoanálisis en sí mismo, que pueden haber cuestiones más ortodoxas o menos ortodoxas, pero hoy eh, el tema de la complejidad y de cómo, que inclusive pasa también en el enfoque de la neuropsicología, ya no podemos pensar en una sola arista.
¿no? No podemos pensar solamente en lo que vemos en el consultorio, no podemos pensar que es todo emocional, no podemos pensar que es todo neurológico. Digo, eso me parece que está bueno aclararlo porque nos abre como una mirada de decir, bueno, es un posicionamiento que me va a permitir también mirar otros espacios, ¿sí? No, no es un trabajo en solitario que hace el analista, ¿no? Como desmitificar un poco eso está bueno. Sí, 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 coincido. Y bueno, pero también lo que decíamos es que aún teniendo en cuenta todas estas variables, eh, los ojos con que mirás toda esa complejidad va a ser diferente si tenés un marco teórico de formación u otro, ¿no? Totalmente. Digamos, a ver, a grandes rasgos podríamos decir esto que dije, ¿no? Para la psicopedagogía clínica, el aprendizaje tiene que ver con un entramado histórico, libidinal, situado, que tiene que ver con la presencia fundante, erogeneizante, pulsionante del otro, que va a permitir, bueno, que el niño vaya, la niña vaya eh, invistiendo y desinvistiendo objetos del mundo hacia cada vez más una mayor autonomía. Pero antes de esa autonomía es necesario la presencia fundante del otro, ¿no? Estructurante, fundante, libidinizante, amorosa del otro. Eh, y digamos, ¿por qué hablamos de lo singular? Y esto creo que es un paradigma que hoy eh, se extiende eh, no solamente en la psicopedagogía clínica, sino en un modo de pensar la salud, ¿no? Que tiene que ver con intervenciones interdisciplinarias en primera infancia, justamente por el libro de Criarte Mejor, que tiene que ver con intervenciones siempre clínicas, porque yo soy una sola, así que la mirada es siempre la misma, por ahí en distintos escenarios, pero lo que tiene que ver ahí es interesante como un modo de pensar que muchos profesionales de la salud están intentando defender, que es una mirada singularizante, ya sea pediatras, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicólogos, psicopedagogos, psicoanalistas, psiquiatras, en fin, de la primera infancia y de la infancia en general. Un poco, hoy estamos presenciando esto, que es interesante, es una movida interesante, un poco con un posicionamiento crítico frente a un poco lo neuro todo, ¿no? Cerebro va a la escuela, lo neuro esto, lo neuro el otro, que, digamos, homogeneiza y por ahí quita la posibilidad de la mirada singular, ¿no? A este niño está inquieto y por qué, a diferencia de otro, puede estar en una situación de duelo, puede tener hasta una cuestión neurológica que desconocemos. Bueno, entonces, escuchar, la escucha atenta, amorosa, cuidadosa de los profesionales, creo que hace marca una diferencia en esta primera cuestión, que es hasta una cuestión como de un posicionamiento ético, ¿no? Que no quería dejar de mencionarlo porque hay como toda una movida. De hecho, yo pertenezco a un colectivo que hicimos unas jornadas el año pasado muy grandes en el aula magna de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de primera infancia, justamente abordando eh, esta mirada, digamos, ¿no? Crítica y, bueno, eso como por un marco como ético, político de hoy, Sí, que está bueno estar siempre me, atento.
Me gusta esto que mencionas, voy a agregar algo que me parece importante y que de hecho lo van a ver en mis redes esta semana, en un posteo que hice, porque justo una colega nueva en mi comunidad me comenta un videíto y me pregunta cómo es posible o cómo puedo yo pensar la combinación o poder, digamos, tener una mirada psicoanalítica y trabajar con algunas cuestiones desde lo neuropsicológico. Entonces, voy a partir desde lo último que mencionaste, que es el posicionamiento ético, ¿sí?, de cada profesional, y creo que es muy importante pensar en este posicionamiento ético y este marco teórico que vos decís, como que subyace o que está por detrás de lo que cada uno hace, eh, que me parece que es lo central, como bueno, a ver qué mirada tengo yo de esta persona, ¿sí?, de este niño con el que me toca trabajar. Entonces, eh, un poco en respuesta o por ahí para conversar un poquito sobre esto, que tampoco me quiero extender mucho, pero sí me parece importante decirlo, eh, creo que así como el psicoanálisis ha hecho cierta evolución, también desde lo neuro ha habido cierta evolución y hoy lo que antes era neurocognitivo, que o sea, antes no, sigue estando la postura neurocognitiva, lo neuropsicológico viene a traer esto que decías al comienzo, algo del contexto, ¿no? Como que está el niño, su cerebro y el contexto, ¿no? Viene a traer algo del contexto que me parece espectacular que se agregue. ¿Y cuál es el problema que se genera o por el que yo creo que, así como se demoniza el psicoanálisis en otras cuestiones, se demoniza también ciertas cuestiones de lo neurosí, eh, es que ahí entra la cuestión ética, hay profesionales que comunican diagnósticos solamente evaluando con un WISC, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí entra ya el posicionamiento ético de cada uno, donde si yo sé que voy a, digamos, aplicar una técnica, administrar una técnica, no sé, porque es la única que tengo, porque es la única que conozco, por lo que sea, pero de ahí a informar un diagnóstico con una sola técnica, eso, eso está mal desde la mirada, o sea, teóricamente, desde la neuropsicología, ¿qué es lo que se propone? Sí, está bien, podemos partir de una batería de un test de inteligencia, pero a medida que observamos ese test de inteligencia y vemos los resultados, bueno, vamos viendo a ver cuáles son, y de hecho, me acordé ayer leyendo el libro de Victoria Rego, que hay una parte que ella habla sobre un pedacito que dice sobre el WISC, que me hizo acordar a lo que yo vi en la formación y escuché también en las supervisiones, y es tomar la media del niño, no la media poblacional, ¿sí? Y desde la neuropsicología se plantea lo mismo, si bien claro, ahí están comentando, sí, ahí vamos a ir con eso. Eh, si bien la media poblacional es algo que está, que existe, porque nos permite tener referencias respecto a eh, general, pero cuando vamos a analizar puntualmente los test, el análisis es en función de la media del niño. Entonces, si el niño obtuvo un puntaje escalar, el puntaje más alto que obtuvo fue un 6 y el resto es todo para abajo, y su fortaleza está en ese 6, aunque ese 6 esté por debajo de la media, ¿sí? Es como ese punto eh, es lo singular de ese niño. Y en función de eso se van haciendo otras investigaciones, ¿no? Nada, después en el posteo voy a profundizar un poco más, pero un poco yo creo que mi marco de base tiene que ver con cómo miro al sujeto y que yo lo que hago de la neuropsicología es tomar ciertas herramientas que me dan información, eh, sobre todo por ahí del área de matemática, que de por sí yo no me gusta la matemática, entonces es como un área que antes no había trabajado nunca, y bueno, me da un poco de información respecto a esto, pero después el key de la cuestión está en cómo interpretamos eso.
Sí, o exacto. sea, ahí Ahí, ahí lo que podríamos agregar es que, sí, más allá de lo que decís, la media, no solamente eso, para aumentar digresión al margen, los baremos, ¿no? El test del WISC fue originariamente hecho sí, en Estados Unidos, los baremos son de otros países y demás. Ahora hay un baremo Buenos Aires, pero bueno, eso también, ¿no? sí, Para complicarla un poco más. sí, Pero además lo que podríamos decir para después ir avanzando en el diagnóstico clínico es que la diferencia, una de las diferencias que podríamos pensar es que aún usando las mismas técnicas, por ejemplo el WISC, eh, es cómo se concibe al sujeto. Es decir, unos mismos resultados podrían tener un sentido para lo neurocognitivo que el sujeto trajo y está determinado por cuestiones biológicas, neurobiológicas, que además no está del todo demostrado, pero más allá de eso hay como una cuestión, esto que decía al principio, homogeneizante. Es decir, bueno, esto viene así, el niño nació así, entonces vamos a buscar las herramientas para estimular, compensar, reeducar estas funciones que están en baja o en alta, ¿no? Como vos decías, las fortalezas y las debilidades. Entonces es como un escaneo, de decir, bueno, estas son las fortalezas, estas son las debilidades, nació así, y se le armó así, ahora vamos a ver cómo reeducamos estas funciones en baja. Eh, una postura, digamos, un posicionamiento clínico, lo que tiende a pensar es que un valor bajo para un niño de matemática o de completamiento de figuras puede querer decir algo y en otro sujeto otra cosa. Porque el WISC, como vos mencionaste en tu posteo, justamente Gustavo Cantú, que somos compañeros de hace decenas de años en la cátedra de psicopedagogía clínica de la UBA, hizo un trabajo hermoso ligado a los aspectos metapsicológicos del WISC. Es un ejemplo muy lindo, justo elegiste ese, está muy bueno, porque en el WISC justamente se pueden ver y se pueden analizar de modo muy diverso, según, como decíamos, el marco teórico que tiene. Desde la psicopedagogía no tendría ningún sentido analizar esa técnica, ni ninguna otra sueltita, no, no, obvio. suelta, sueltita. No podríamos decir nada si no conocemos al niño, niña y el trabajo intenso que proponemos de conocimiento de las transmisiones parentales. Por eso las entrevistas iniciales con los adultos a cargo son fundamentales. Eso te iba a preguntar, Marce, hay justamente Victoria Rego en una parte del libro menciona como dos momentos de entrevistas iniciales, eh, Motivo de nada, consulta de historia vital. claro, motivo de consulta de historia vital, y a mí siempre me pareció, y de hecho yo es algo que mantengo todavía, esto de trabajar mucho con la historia que nos traen los papás, la historia que ellos tienen con sus propios aprendizajes, porque esto nos da mucha información para luego trabajar con los chicos en función de lo que vemos. Entonces, no sé si digamos, si esta entrevista inicial, yo en lo personal la suelo hacer una vez y después siempre les digo que si necesito conocer algo más los vuelvo a convocar. Yo no es algo que cierro. No sé cómo lo sugerís vos o cómo, digamos, Sí, pensás que la puede. cantidad es, cada uno lo decide, por ahí desde la docencia, sí, en la carrera de especialización en psicopedagogía clínica y en el grado sugerimos dos entrevistas, una de motivo de consulta y otra de historia vital, para, bueno, cuando te estás iniciando en la práctica, bueno, tener toda esa información como más o menos mapeada en la cabeza para saber
qué preguntar, cómo, y ahí también, nuevamente, o sea, hay una diferencia entre una especie de anamnesis o cuestionario o una entrevista cerrada y pautada, y estas entrevistas, que son entrevistas clínicas también, en donde podemos ir preguntando cosas, pero siempre con la idea de establecer hipótesis respecto de qué vamos a buscar ahí, ¿no? Entonces, vamos a tratar de indagar la primera, la segunda y la tercera generación, eh, porque en definitiva las preguntas que hagamos, que los puede hacer por ahí un médico o un psicopedagogo neurocognitivo, nuevamente, la diferencia va a ser la lectura que hagamos de eso. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahí? Toda la dinámica intersubjetiva, las cuestiones de posicionamiento de los padres, el lugar en que posicionan al hijo, la simetría o asimetría en esos vínculos, las identificaciones, cómo fueron ellos, uno va indagando como niños también, la relación con sus propios padres, o sea, los abuelos de nuestros pacientes, el vínculo con lo social, cómo fue, cómo es, las relaciones conflictivas o no, con el barrio, con los vecinos, con el trabajo de los adultos, con la escuela de los hijos, si son familias, digamos, que no han podido por distintas cuestiones ofrecerles el mundo a los niños o no, en fin, todas las cuestiones que tienen que ver con las identificaciones, con el vínculo, esto tendría que ver con lo intersubjetivo, y más con lo intrapsíquico, por decirlo de alguna manera, tendría que ver con las cuestiones de cómo procesan los conflictos, cómo se defienden, digamos, los mecanismos defensivos de los padres. Entonces, bueno, vos ahí vas teniendo una idea qué recursos simbólicos tienen estos padres para ofertar, y esto, ¿no? ¿En qué lugar va quedando ubicado? Entonces, podemos hacer unas preguntas similares a un pediatra o a una psicopedagoga clínica o una psicopedagoga neurocognitiva, pero la cosa va a ser la mirada. Porque también podemos preguntar, ¿y el desarrollo? ¿Y cómo nació? ¿Y se prendió la teta? ¿Y cuándo caminó? ¿Y cuándo habló? ¿Y cómo habló? ¿Y cómo fue cuando volvió a casa? Entonces, vas preguntando eso, vas escuchando, porque obviamente también necesitamos saber en los amnesios de que Obvio. por ahí Eh, hay, puede haber alguna cuestión de desarrollo, algo que necesites hacer interconsultas con pediatras, con Total. neurólogos, con psicomotricistas, justamente tenemos que trabajar en interdisciplina, y cuanto más pequeños son los niños o niñas más, Sí. pero también vamos a ir escuchando estas otras cosas, que llamamos las transmisiones parentales. Que Es son eso, en definitiva, Marce, las que van a, digamos, las que van a ir marcando, más allá de esto que decías al comienzo, ¿no? Eh, de que no venimos ya como dados de de determinada manera, fábrica. no hay cosas que nos determinan, porque justamente las transmisiones parentales son las que van a ir marcando nuestro camino y las que nos van a dar posibilidades o no. Y Entonces, yo siempre vos preguntás, bueno, y la comida, ¿cómo fue cuando pasó a los sólidos? Y el control de esfínter, y duerme, y dónde duerme, y cómo duerme. Y vas tomando nota, pero no solamente vas escuchando a qué edad, cómo lo hizo, etcétera, sino también vas tratando de ir pescando la cuestión vincular, el lugar en que quedó ubicado, las dificultades y restricciones de esos adultos, toda la fantasmática de esos adultos. realmente. Bueno, esos adultos tienen, ¿qué modalidad tienen en cuanto a el afecto, hasta lo pulsional de ellos? Es decir, son a pura descarga, que hablan y no paran, o tienen un monto como de agresividad importante, o no, o son, te dicen tres palabras, y esas tres palabras al servicio de qué?
por una cuestión cultural, o por una cuestión defensiva, una enorme inhibición, una cosa muy aislada, o de vacío, o bueno, qué cuestiones vas como percibiendo en los adultos a cargo. Este, y entonces eso es lo que digo de lo, como la escucha más cualitativa, además de la edad y todo eso, que necesitamos saberlo, porque son las cuestiones del desarrollo que necesitamos saber. Y después, lo que vamos a ir haciendo, que ahora vamos a hablar de cómo conocemos al niño o niña, vamos a ir haciendo hipótesis, porque un diagnóstico son unas primeras hipótesis, ir pescando y articulando todas estas cuestiones, la dinámica intersubjetiva, la dinámica intrapsíquica, la complejidad de la producción simbólica de los adultos, y también lo vamos a ver en nuestros pacientes, y vamos a intentar hacer alguna relación entre esto que fuimos viendo de los padres y lo que estamos viendo hoy, del niño. Pero con el cuidado de que no hay una relación unicausal o directa, ¿no? Como un determinismo de a estos padres este niño. Porque este niño ya trae lo suyo y procesa, estas transmisiones de un modo absolutamente singular. Por eso cada hijo y cada hermano es distinto con los mismos padres. O bueno, porque tampoco los padres son los mismos con cada hijo. Bueno, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, la calidad de relación y de transmisiones parentales que vemos en la producción simbólica de este niño hoy. Y establecer ahí algunas hipótesis. Eso sí, digamos, sería el diagnóstico clínico. Ahora, si querés, podemos ir hablando de todas las cosas que... Como los momentos, decís, de los encuentros con el pequeño. Bueno, eso, con respecto a técnicas que o sea, no solamente cuáles, sino, por ejemplo, como decíamos recién, desde esta mirada nosotros también administramos el WIS, pero la interpretación va a ser diferente. Ahora, hay otras técnicas que se usan desde este enfoque, desde esta perspectiva, que, bueno, desde otros lugares no se tienen en cuenta y que nos dan mucha información, y nos sirven un montón para escuchar y para poder analizar ciertas cosas que a veces cuando estamos tan como cerrados en querer ir por algo o en otra técnica, no lo vemos. Eh, y creo que una de las primeras cosas, o al menos así es como yo lo hacía y después como que fui mezclando, siempre empiezo como con lo más descontracturado, con dibujos libres, con poder escuchar cómo habla, cómo narra, cómo escribe, bueno, como ir más a esa cuestión. No sé si querés hablar un poco sobre esos primeros encuentros. Sí, bueno, y complementemos un poquito tu pregunta, el motivo de consulta, historia vital. El Bien. motivo de consulta tiene que ver con las preocupaciones de hoy, cómo arman, la sintomatología que los padres traen, ¿no? Que los adultos traen a escena, cómo lo ven, a su hijo, qué interpretaciones, qué fantasías tienen ellos respecto de esto, y un poco de lo actual, ¿no? Que dice la escuela, cómo lo ven, etcétera. Después, en el segundo encuentro, o en el mismo, si nos parece, vamos un poco haciendo historia, ¿no? Cómo se conocieron, la familia de origen, cómo vivieron su infancia, qué nos pueden decir, ¿no? Bueno, todo esto de historizar, nos va a dar herramientas para pensar en nuestro paciente. Totalmente. Hay, respecto de la circulación del afecto, por llamarlo de alguna manera, de los padres, de los adultos, muchas veces uno ve también que hay como una especie de disociación entre lo afectivo y lo representativo. Estas son herramientas del psicoanálisis también, ¿no? Es decir, te pueden decir las peores cosas,
bueno, un sufrimiento enorme que han pasado, o algo muy traumático, con el propio hijo, el momento de nacimiento, con muertes, etcétera, con una cara totalmente desafectivizada, ¿no? Así como decía, otros con una tendencia a la descarga, mucha cosa puesta en el cuerpo o en el discurso, pero a modo evacuativo, o, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que te dicen que vos te quedás así, pero que quien te lo dice está como con Sí, una cara sí, nada, o muy rígida, o desvitalizada. Bueno, todas estas cosas sí. hay que intentar hipotetizar e ir viendo, ¿no? Cómo estaba la madre en el momento del parto, la depresión puerperal, bueno, todo esto por un lado. ¿Sabes qué? Te iba a agregar a esto que también me parece importante. Esta mirada, el posicionamiento clínico, psicoanalítico, creo yo, o al menos eso es lo que a mí me posibilitó, eh, es ser mucho más empática y poder Mm, entender y no juzgar, poder escuchar y no juzgar los diferentes modos que tienen, ¿no? De acompañar a los chicos. Porque justamente si nosotros indagamos esa historia de esos padres, podemos entender por qué ese padre es así de esa manera con ese niño. Y esto nos permite ponernos en un lugar más empático, de mayor comprensión y no juzgar, que por ahí se escucha mucho como esto de juzgar a los padres en lo privado, ¿no? Del consultorio, ¿no? No es que lo hagan a viva voz, pero perdemos por ahí mucha energía en enojarnos. Por ahí veo profesionales que se enojan con los padres y en realidad, Da digo, salvo cuenta que del sufrimiento psíquico de los padres, ¿no? Aunque sea en modo odioso o en modo violento, bueno, necesitamos entender eso, entender esa violencia o, ¿no? no quita, obviamente, que hay cuestiones que son denunciables, que hay casos que realmente ameritan enojarse, ¿no? Digo, como que no quita eso, pero nos permite comprender. Entonces, eso también es como agregar esta mirada, a mí me permite tener una comprensión mucho más profunda de toda la situación y no solamente ver el recorte actual de lo que le está pasando a este niño. Tal cual. Bueno, ahora yendo a qué trabajar con los niños, bueno, no voy a decir nada muy original en cuanto a qué técnicas, pero también vamos a intentar hablar de qué mirar en cada técnica, ¿no? Coincido, yo también hago lo mismo en el sentido de mi consultorio y también lo hacemos en la facultad, de primero hacer las entrevistas como más libres, preguntarles si saben por qué están, los chicos, tengan la edad que tengan, chiquititos o grandes, por qué vienen, por qué están, en qué uno los puede ayudar. Eso es muy interesante escuchar. Y también por esto de la empatía, ¿no? Se construye ya de entrada la cuestión transferencial y por eso mismo también primero tomamos, además de una charla inicial, los gráficos proyectivos primero, Mm. es decir, un dibujo libre, una persona, la familia cinética, tu familia haciendo algo, en lo posible según la edad y las posibilidades que traten de escribir una historia, o si no que la inventen y la escribimos nosotros. ¿Y por qué eso? No solo porque es lo más libre y lo menos rígido y escolarizado como el WISC, sino también porque ese niño o niña ya sabe que está viniendo a un profesional y ese profesional lo quiere conocer para ayudarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es algo lo más proyectivo posible. Mm. Que ahí lo que dibuje va a estar teñido de esa demanda, ¿no? De ese despliegue de traigo esto, ¿no? Mm. Por eso la lectura también, de ese primer dibujo, que puede ser una copia o una cosa
garabato, un manchón, un plastrón, algo rígido, todo durito, bueno, en fin, infinidad de producciones e infinidad de relatos sobre esa producción, nos va a hablar mucho de, bueno, cómo se presenta este niño ante un desconocido, nosotros, que no sabe nada de nosotros, solamente sabe que estamos ahí porque queremos ayudarlo y sabemos que algo no anda bien. Así que por eso empezamos por ahí. Después de los gráficos, bueno, vamos a pensar que lo que nos interesa es indagar la producción simbólica. Es decir, todo este proceso de psíquico de diferir la acción, la inmediatez en acciones o actividades más simbólicas en donde se posterga la descarga. Y eso lo vamos a ver a través de lo discursivo verbal, lo representativo gráfico, la lectura, la escritura, la producción cognitiva. En cada uno de esos áreas vamos a ir viendo cómo es la producción simbólica de nuestro paciente y vamos a intentar ya ir estableciendo hipótesis entre aquello que tenemos en nuestra cabeza, de todo lo que escuchamos de los padres, y esto que nos va mostrando nuestro paciente en cada una de esas áreas y producciones, ¿no? Entonces, el CAT es, yo tomo bastante el CAT, que es, bueno, las láminas de animales en donde hay conflictos o hay escenas, digamos, bastante paradigmáticas. Y bueno, ¿qué arma ahí? Bueno, tenemos en la cátedra investigaciones, digamos, sobre las dificultades de aprendizaje, un poco, bueno, que en los libros de Vicky Rego y de Viviana Bier están muy bien analizados, hay ejemplos, casos, etcétera, en donde se ve las restricciones simbólicas, por ejemplo, bueno, tenemos investigaciones en donde dice que los niños con problemas de aprendizaje fallan en los sujetos de los enunciados, por ejemplo, entonces uno tiene que estar, pero ¿quién hizo tal cosa? ¿No? Porque no se sabe quién de los personajes, bueno, distorsiones perceptivas, confundir un animal con otro, bueno, y discursos, no solamente el sentido del discurso, el contenido de la historia, sino también cómo pudo armar el discurso, ¿no? Y la organización, la planificación para decirlo, si usó conectores o no, por ahí también si va contando, viste que por ahí pasa, que cuentan historias diferentes o que por ahí te enlazan, te van enlazando las distintas láminas. Todo eso, todo eso, si solamente pueden contar historias ya convencionales, de los tres chanchitos, ¿no? O pueden contar una historia, y es muy interesante muchas veces ver cómo la historia empieza bastante coherente, con cohesión, con coherencia, y después, a medida, en algunas láminas, que por ahí gana la angustia, por ejemplo, frente al estímulo. Viste que hay láminas del CAT que son medio... La lámina 9 mucho no me gusta, es demasiado angustiosa para algunos chicos, pero bueno, ver qué hace frente a eso, ¿no? Y muchas veces empieza ordenadita, estándar, convencional, pero después el discurso se desorganiza. Sí. Entonces, bueno, perdón, porque justo veo una pregunta de Natalia que pregunta sobre la hora de juego. Yo en lo personal no la utilizo, la he visto en la facultad y la utilicé en la práctica. De lo que recuerdo y de lo que veo, porque por ahí también he supervisado a algunas colegas que usan la hora de juego, entonces bueno, me he puesto como a releer
digamos, todo lo que tiene que ver con la administración y demás. Eh, Entiendo que dan mucha información respecto a la producción cognitiva como en general, porque entiendo que tiene como elementos más, digamos, descontracturados y, digamos, de más descontracturados a menos, a más estructurados. Vas agregando, no sé, hilitos, como cositas para ver qué es lo que hace con eso y después también puedes tener lápices, hojas, pero no sé qué opinas vos. Yo la verdad es que no la uso, voy más, digamos, en las primeras sesiones que son más descontracturadas, voy más a esto de lo gráfico, al juego, quizás con algún muñeco, alguna cosa que tengo ahí en el consultorio, pero no uso la hora de juego en sí misma como hora de juego, no No, yo sé. tampoco, yo tampoco. Cuando era joven y también me había recibido, estaba el tema de la hora de juego. Sí lo uso en niños pequeños, cuando me consultan por niños más pequeños, ahí sí. Bien, Pero si no, el juego va a estar presente en el tratamiento. bien. Pero en el diagnóstico, con estas pruebas que me dan como mucha información y que me permiten establecer hipótesis con las entrevistas y las transmisiones parentales, me es suficiente, digamos. El juego lo vamos a ver después, Sí, en el tratamiento, porque aparte pero entiendo que de las cosas que ven tienen que ver por ahí con cómo se aproxima a los objetos, qué hace cuando abre la caja, qué hace con determinados objetos, si agarran los más relacionados a lo escolar o los que no tienen nada que ver. Creo que estas cuestiones las podemos ir como viendo en los diferentes encuentros del periodo de diagnóstico. Inclusive cuando tomamos el WISC, que hacemos estos sondeos adicionales, también se pueden ver la manera en la que nos responde, o sea, como que esas cuestiones se pueden ir visualizando a lo largo de todos los encuentros en general. claro, nuevamente, como dijimos al comienzo, depende cuáles sean tus objetivos y qué marco referencial tengas. Cuando tenés bien claro qué vas a buscar al diagnóstico, por mi parte, yo trato de no hacer un diagnóstico gigante. Y además, dejando en claro que son las primeras hipótesis, que después todo se irá corroborando en el tratamiento. Entonces, no, porque tal cual como vos decís, cómo se aproximan a los objetos, más bien me interesa cómo se aproximan a los objetos de conocimiento, los investimientos y desinvestimientos psíquicos sobre los objetos. Objetos llamamos no solamente al objeto, sino un objeto más psíquico, digamos, ¿no? Los objetos sociales, la lectura, la escritura, la danza, Sí, cualquier cosa, ¿no? En ese sentido. Así que, y eso ya con las técnicas y con las entrevistas y mirarlo y verlo cómo trabaja en el consultorio me es suficiente. Entonces, después de las técnicas proyectivas, el CAT, y después del CAT, bueno, el Bender también, porque da algún despistaje respecto de alguna hipótesis neurológica, y luego el test de WISC y pruebas pedagógicas también, uso el TIPLE también de mi colega Gustavo Cantú y de María Discala, que es, digamos, un poco estandarizado pruebas de lectura y escritura, sí. ¿no? Entonces, ahí también, nuevamente, ¿qué vemos, ¿no? ¿Qué buscamos ahí? Y cómo produce, cómo se defiende, también hay chicos que son muy hábiles para copiar, son copistas, digamos, pero a la hora de producir, bueno, queda como muy empobrecida la producción y demás. Y por supuesto, esas pruebas sirven para ver, bueno, qué situación de lectura y escritura está, eso también nos sirve mucho, ¿no? Por ahí está en sexto grado y todavía no está del todo alfabetizado o está con hipótesis silábico-alfabéticas, bueno, todo eso también se ve, pero nuevamente, siempre viendo a ver la rigidez, la plasticidad psíquica, el puro desborde o no, como una cosa como más primaria, ¿no? Pensemos que siempre vamos a estar en la cabeza como con bueno, el psicoanálisis contemporáneo, entre ellos Pierre Aulagnier, que habla de procesos originarios, primarios, secundarios,
Green, que habla de procesos terciarios. Entonces, ese interjuego entre todos esos procesos, que todos son necesarios, nos va a dar, bueno, cómo está produciendo hoy este niño, ¿no? Sí. Respecto del whisk, a ver, intentemos dar algún ejemplo, digamos, de... Marce, antes de que avancemos en eso, me estoy acordando que te quería comentar que yo tomaba el Bender y lo Sí, dejé de tomar cuando conocí la figura compleja del rey. No sé si la administraste alguna vez. la conozco, pero no la uso. Bueno, yo ahora, en lugar del Blender, uso esa, digamos, porque me parece más amigable. El Blender se me hacía como muy, viste que, bueno, con las láminas, y esta tiene como una figura que puede llegar a, digamos, parecer, no sé, a veces te dicen que es un cohete, que es un pescado, como que puede tener diferentes representaciones. Eh, y nada, yo uso esa, me parece súper interesante, porque aparte tenés como una primera parte donde la pueden hacer con colores, o sea, la tienen que hacer con colores, vos les vas marcando como cuando, digamos, cuando cambiar de color para ver cómo hace, cómo se organiza, y después tenés otra parte donde lo tienen que dibujar sin verlo, como se lo acuerdan. Entonces ahí vemos un poco su memoria, como me parece que está como bastante buena. Te lo comento porque a mí me es útil ahora para observar algunas cosas. Lo que pasa es Y que es, la memoria te lo indaga muy bien el sí, WISC, la también, memoria sí, operativa, aritmética, dígitos, todo eso. Entonces, el Blender a mí lo sigo usando por esta cosa de que hay veces que son unos Blender en donde también hasta sirve para algún despistaje de psicosis también, ¿no? Cuando el Blender está muy muy florido. Así ahí que preguntan cuál es la diferencia entre Vendeq y figura de rey respecto a la información que se extrae. yo no trabajo con la figura del rey y no del rey, así que no. Creo que Creo que tiene más que, digamos, por lo que yo pude ver de la figura compleja del rey, tiene más que ver con esto que dice Marce, de que el Bender nos da más pistas por ahí de ciertos signos neurológicos o ciertos signos de ciertas estructuras psíquicas, y la figura compleja del rey al ser más guiada, porque en realidad yo, si bien lo tiene que copiar como al vender, pero yo le indico en qué momento cambiar de color, entonces está más orientada en ese momento a ver la organización, la planificación, ¿sí? Y en el vender eso no sucede porque la copia, o sea, yo le presento la copia y el paciente lo que hace es copiar solito, entonces yo ahí veo cómo él se desenvuelve en la copia de esa figura. En la figura compleja del rey yo lo que hago es, bueno, sí, copialo, pero yo te voy a ir dando diferentes lápices de colores en diferentes momentos, que es en realidad para ver el tema de la organización de esa figura, ¿bien? Y después, como te digo, ver la memoria, ¿bien? Indagar sobre la memoria del trabajo, que en realidad yo lo hago más bien para tener como bueno, datos después para ir cotejando con el WISC, que es el que me da mucha más información respecto a la memoria de trabajo. Claro. Eh, bueno, y respecto del WISC, bueno, pusiste un poco el sostén teórico, digamos, en el posteo respecto de lo que desarrolla Gustavo, en donde lo interesante es ver qué se hace con los puntajes, ¿no? Bien. Nosotros medio como que el puntaje total casi que no lo usamos, pero sí el dispersigrama, y elegimos, nos gusta ver los puntajes, los 3 puntajes más altos y los 3 puntajes más bajos. Entonces, ¿qué interpretación hacemos de eso? Eh, y siempre, ¿no? Relacionado con las otras pruebas y relacionado con lo que fuimos escuchando de los adultos. Entonces, la modalidad, el lugar en el que ese niño se va ubicando. Entonces, bueno,
por ejemplo. Hay algunas cuestiones, recuerdo haber tomado el WIS-4 a una paciente del servicio que tenemos en la facultad, en donde la familia era muy endogámica, muy poca oferta social, mucha desconfianza hacia los otros, hacia el otro, relaciones como conflictivas y muy limitadas con las familias paterna y materna, hija única, viviendo en un lugar como muy pequeño, muy pegada a la mamá, y esta nena viene porque tenía muchas dificultades, estaba en una escuela integral, bueno, de recuperación, como se decía antes, y veía yo en el diagnóstico todo lo representativo, gráfico, era muy rico, y podía decir unas cuantas cosas, los dibujos, el dibujo de la familia, sin embargo, a nivel discursivo, bueno, como muy pobre, ¿no? Me podía decir muy poco, todo no sé. Y en el WISC fue interesante porque me acuerdo que en el del dibujo de familia cinética, si bien discursivamente pudo decir poco y escribió nada, lo que pudo decir, y se veía en el dibujo, es que era lo que los dos padre y madre, estaban en el living, ponele, en la casa, con cuadernos, y cosas escolares, y ella estaba en el patio, aburrida, sola, y entonces quiso entrar y ver a los padres. Y le daba curiosidad de ver a los padres lo que estaban haciendo. Algo así era el gráfico. En una nena como muy inhibida y demás, bueno, cuánta información en ese gráfico, las figuras humanas eran interesantes, los detalles, los banquitos, como una escena como escolar, pero dentro de la casa. Pero lo que llamaba la atención era ella tratando de estar mirando qué hacían los padres. Porque ella afuera, o sea, en el patio, afuera, se aburría. Y en el WIS, una de las pruebas que le dio más alto fue el completamiento de figuras, del WIS 4, estoy hablando. Completamiento de figuras que tiene que ver con el razonamiento perceptivo, ¿no? Fue la que le dio más alto. ¿Y qué podríamos pensar de eso, de esa prueba ahí? En donde lo que prima es la atención, y tenés que estar atenta a lo que hay y a lo que falta, ¿no? Completamiento de figuras, o sea, todas las figuras tienen algo que falta. Entonces, en una nena como muy caidita, en cierto sentido, muy inhibida, con muchas dificultades en lo discursivo, en cuanto a el control, digamos, ¿no? Esa es la hipótesis que podríamos tener, que nos da esta prueba, que ¡chum!, se dispara en el WIS respecto de otras que tuvo mucho más baja. Entonces, bueno, nos da un elemento de esta nena está al ser, tiene esos recursos que podríamos decir, ¡ay, qué bueno, qué alto que le dio! Sí, pero más allá de que le dé alto, le dé bajo, ¿qué nos puede decir esto? Y entonces, lo que nos puede decir, uniéndolo con este otro dato, Sí. podríamos empezar a tener la hipótesis de que parte de sus investimientos y de sus energías psíquicas están al servicio del control del otro, ¿no? Eso es un ejemplito,
una primera hipótesis, ¿no? Esta nena en aritmética tuvo su puntaje más bajo. ¿Y Mira, qué podríamos pensar ahí? Uno de los puntajes más bajos fue aritmética, comprensión y semejanza. bien. Veamos a ver qué hipótesis podríamos tener en este caso. Aritmética, que tiene que ver con análisis, síntesis, y operar en la memoria, guardar en la cabeza información y hacer algo vos solita con esa información. Operar ahí, ¿no? La suma, la resta, saber qué decisión tomo, a ver si es restar, si es multiplicar, qué tengo que hacer con esto, que es todo cálculo mental. O sea, no hay nada concreto en una familia muy concreta, que la madre se ponía toda roja cuando me explicaba los problemas matemáticos, los problemas de estar, me traía el cuaderno, o sea, no podía o sentía que no le alcanzaba con su palabra, entonces tenía que traerme el cuaderno, ¿no? Mire. Bueno, y entonces esta autonomía psíquica para operar ella solita con los números, guardarlos en su cabeza y hacer algo con ellos, no podía, ¿no? Muy concreta y falta de autonomía para operar. Comprensión también tiene que ver con lo social, la comprensión de lo social, ¿no? ¿Qué harías? Y tiene que ver mucho con la autonomía también, ¿no? Porque bueno, lo estoy diciendo así, muy general, en un vivo, que ya pasaron muchos minutos, así que bueno, ya veo que va pasando el tiempo, pero también... Tuvo la audiencia, Marce, es importante. Muy Somos bien, 15, 14, 15 desde el principio, sí, sí. pero bueno, entonces, los modos de respuesta también son muy importantes, ¿no? O sea, ¿por qué le dio bajo comprensión? Puede darte bajo porque, ¿qué harías si te enojas con un nene más chiquito? Le pego una piña y bueno, entonces le da bajo. Entonces, podés ir leyendo eso, ¿no? La pura descarga, la dificultad en regularse, y también la falta de autonomía, porque podría decirte ante esa misma pregunta un niño o una niña, me pongo a llorar, la llamo a mi mamá, pido por mi mamá, le pido ayuda a la maestra, me voy corriendo, ¿no? Entonces, bueno, pero ella, ya no recuerdo qué fue lo que contestó, pero tuvo una respuesta muy baja en comprensión que tiene que ver con el otro, con qué hacer con el otro social, ¿no? Y bueno, en esta familia, todos agarraditos, encerraditos, el padre afuera todo el día, bien, muy concreto, el saber lo tiene el otro, siempre, la maestra, la doctora, etcétera. Bueno, entonces, en algo muy endogámico, muy aislado, muy cerrado, es bastante imaginable que en comprensión en el WISC le va a dar bajito. Entonces, semejanzas, muy bajito. Semejanzas que tiene que ver con alguna cuestión como más abstracta, es decir, conceptualizar, ¿en qué se parece el agua y la leche? Bueno, o son blancas, o son líquidas, o se toman, o no sé, ¿no? Respuestas posibles. En cambio, conceptos, que es más o menos lo mismo, pero con una apoyatura visual, porque en el WIS 4 conceptos son esas imágenes en donde vos tenés que decirle, a ver, ¿en qué se parece esto con esto? Ni es necesario que le explique por qué, pero bueno, alguna categoría tiene que poder armar. Son árboles, o son útiles de un aula, o son, en fin, ¿no? Y ahí fue uno de los puntajes más altos. Mira. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos muestra el WIS? La heterogeneidad psíquica. En todo el diagnóstico vemos eso, ¿no? Ya dije antes, esta nena a nivel gráfico tenía muchos recursos, a nivel discursivo, a nivel cognitivo, mucho más achatado, ¿no?
Entonces, pero fíjate, Luis, en conceptos con una apoyatura gráfica más concreto, le fue muy bien. Lo mismo a nivel solamente verbal, como es semejante, ¿qué se parece una cosa con la otra? Uno de los más bajos. Bueno, más o menos así, es. Buenísimo el ejemplo. Justo acá preguntan, me quedaron dos preguntas. Una pregunta si el BMI es un reemplazo del Bender. Ari, yo no conozco el BMI, sé que es una prueba de percepción visual, no la uso. Me la compré, pero no la uso, no la vi. Sé que tiene un subtest visual y un subtest motor, y que vas haciendo con, digamos, en distintos grados de complejidad van copiando. No sé si reemplaza como estrictamente al vender, pero es una prueba de percepción visual, o sea que te permite ver, entiendo también ciertas cosas. Y después preguntan, esta es la pregunta del millón, la hacen también en todos lados, si el WIS 4 o el WIS 5, por baremo Ah, argentino. bueno, yo tomé 1000 años el WIS 4 y en la cátedra tomamos el WIS 4, pero bueno, hay que ayornarse un poco, así que ahora hay que empezar a usar el WIS 5, pero lo usamos mucho tiempo porque justamente pudimos ir armando cuestiones teóricas sobre el sentido de cada prueba y el análisis cualitativo de cada prueba, y eso lo hicimos con el WIS 4. Entonces por eso le tengo especial cariño. Pero sí, sí, se puede también, obviamente, el WIS 5, que da alguna nueva información, pero en realidad de esta lectura cualitativa sería más o menos lo mismo. Claro. Eh, y entre lo que preguntan las colegas, las distintas técnicas, otra diferencia entre los diagnósticos neurocognitivos y los diagnósticos clínicos es que los diagnósticos neurocognitivos toman una batería de test gigantesca que requiere, no es económico en el sentido del tiempo, el esfuerzo, el dinero, en el caso de que sea en forma privada, porque son muchísimas entrevistas, porque es una batería gigante. Entonces, lo que yo diría, nosotros desde el punto de vista clínico, no, son muchísimas menos las entrevistas, son pocas entrevistas, digamos que la técnica más larga es el WIS, depende de la edad del chico, pero por ahí en 4 entrevistas ya está listo el diagnóstico, listo, aclaro como siempre las primeras entrevistas, las primeras hipótesis. Porque con eso es suficiente si lo que tenés es una mirada y lo que estás buscando es entender estos determinantes psíquicos que generan retracciones, que ese aprendizaje no fluya, como dijimos antes, investimientos y desinvestimientos al servicio de defensas, al servicio de sufrimientos psíquicos que necesitamos desentrañar. Entonces, yo no necesito tantas técnicas que me describan al dedillo lo perceptivo, esto, lo otro, sino ver qué hago con esta información, cómo la leo, cómo entiendo ese sufrimiento psíquico y que me permita tener algunas hipótesis para trabajar en el tratamiento. Ahí. Genial, buenísimo. Bueno, ahí me piden acceso al escrito, el análisis cualitativo del WISC. Les digo que sí, que quienes quieran me mandan. Yo a este escrito, bueno, a partir del cual hice el posteo, que es de Gustavo Cantú, lo obtuve cuando hice una formación, un ciclo de formación que se hizo en Córdoba. Si supiste o te acordás, fue hace varios años, antes de la pandemia, que fue Patricia Álvarez, Gustavo Cantú, Silvia Schlemenson. Fue Córdoba, sí. hermoso, porque yo siempre tuve el sueño de hacer el posgrado y bueno, no podía por los tiempos, por la distancia, y bueno, cuando salió esta formación la hice. Así que tengo lo de Gustavo Cantú para compartirles, pero me Sí, mandan un... claro, porque eso está publicado en una revista, así que sí, lo podés Sí, sí, compartir sí, sí, sí. perfectamente. Sí. Me mandan un mail y se los envío.
Ok. De paso yo muestro Eso, mi bebé. hermoso, yo lo quiero, Marce. Qué lindo. Sí, bueno, es un poco lo que comentaba al comienzo en cuanto a trabajando en primera infancia, lo necesariamente intersectorial, interdisciplinario del trabajo en primera infancia, pero que en definitiva el mensaje para las colegas jóvenes que te siguen es que cuando uno va armando un marco referencial y lo tenés en tu cabeza y en tu ética, trabajar con padres o madres o adultos a cargo, trabajar en escuelas o con escuelas, trabajar con adolescentes, trabajar en grupos de crianza como trabajé yo. En definitiva, podés trabajar en todos esos escenarios. Lo importante creo y hoy intentamos hablar un poquito de eso, es, bueno, ¿desde qué posición? ¿De qué posición teórica, ética vas a trabajar? Entonces, teniendo esa mirada lo más formada posible, con el paso de los años, lleva tiempo y esfuerzo, se puede trabajar en cualquiera de los escenarios que podemos trabajar. Absolutamente. Marce, te preguntan si está disponible para comprarlo digitalizado. al libro. No, digitalizado no. En la página web de Entre Ideas, que es www.editorialentreideas.com.ar, ahí o en librerías especializadas Genial. de las distintas provincias. Bueno, y vos que tal vez... Sí, contanos qué libros de tu editorial, bueno, yo te mostré dos que son, tienen mucho material de lo que estuvimos hablando, que son estos, de Victoria Rego, Transformaciones en niños con problemas de aprendizaje, y Viviana Inés Bier, Proceso terapéutico de un niño con problemas de aprendizaje, los cambios en Camilo. Contanos qué materiales hay en Entre Ideas que pueden servir para... Básicamente esos dos. Después hay otro que también es clínico, distinto, pero también es muy interesante, de Norma Filidoro y equipo, que se llama El juego, las prácticas psicopedagógicas. Y hay otro también de mi cátedra, se llama Imaginando en la escuela. Mm, Procesos de simbolización en niños y adolescentes, que son bien, distintas experiencias investigativas en nivel inicial y en secundario, que se hicieron dos investigaciones muy lindas que están en ese libro, donde también participa Gustavo Cantú y bien, otros colegas de la cátedra. Más o menos eso. bien. Y después, bueno, como vos decís, ir viendo, ir trabajando textos a medida de las necesidades. En el grupo que vos mencionaste, que yo coordino, Huellas y Tramas, es un grupo de supervisión, pero de supervisión clínica y lecturas, Bien, porque a medida que vas supervisando cada caso, cada escenario, justamente por ahí invita a una determinada lectura, bien. ¿no? ¿Y El año pasado tuvimos... ya empezó este año o cuándo No, empieza? este año vamos a estar por el quinto año de vida de Huellas y Tramas. Empieza en marzo. En verano descansamos Muy y en bien. marzo arranca todo el año quincenal los jueves. ¿Lo Eh, qué y ahí hora? Aquí invitamos a la gente que se quiera sumar. los jueves de 19 a 20:30, los segundos y cuartos jueves de cada mes, de marzo a noviembre, diciembre. Eh, y ahí vamos viendo un poco, Este año. y ahí vamos viendo un poco las necesidades que van surgiendo y también lo que va llegando al consultorio. Por ejemplo, este último año trabajamos mucho autismo. Mira, Y leímos mucho de autismo, porque hay como una especie de epidemia de autismo. Entonces es importante como psicopedagogos también poder diferenciar, poder entender, bueno, de qué se trata, ¿no? Cada cosa que se presenta y cada restricción, problemáticas que por ahí demasiado está puesto
la etiqueta autismo, Mm. cuando en realidad, bueno, hay cosas en el desarrollo que no están andando bien, Sí, problemáticas narcisísticas podríamos llamarlas y punto, sin exagerar ni poner a todo la etiqueta de autismo, ¿no? sí, de hecho, una de las chicas, creo, que está participando del vivo, comentó, que me quedó como muy atrás, porque después nos fuimos del tema, eh, que eso pasa con helados 2, eh, y la verdad es que, bueno, a mí me ha pasado, justamente tengo un caso como muy reciente de una paciente que fue a una interconsulta por algunas cuestiones que estaba teniendo con otro neurólogo, y en un solo encuentro le dijo que, bueno, que tenía TEA, y, y fue como, bueno, sin hacerle absolutamente ninguna prueba de nada. Y después, bueno, yo le sugerí como digamos, más, digamos, porque la mamá estaba súper angustiada, entonces fui a una chica que es especialista en lo sensorial, porque le habían dicho esto de lo sensorial, y una de las pruebas que tomó era helado, pero es una de las pruebas. Y helado le había dado que no le daba puntaje para tener TEA. Entonces, digo, hay que tener, y yo soy muy crítica, más allá de que eh, tengo, digamos, uso muchas de las técnicas de lo neuro, sí, pero soy muy crítica con esto de los diagnósticos, porque sí, hay cuestiones que son neurológicas, pero sí también entiendo que en el DSM-5 hay mucho diagnóstico que es bolsa de gato, ¿sí? Todo va y cae en lo mismo. Así que bueno, nada, esto que decía Marce, las invitamos a que cada una pueda construir, y que es un poco lo que yo también promulgo, si se quiere, cada una puede construir la psicopedagogía como más le guste, pero lo importante es tener claridad respecto a cuál es el marco teórico desde el que me posiciono, cómo miro a ese sujeto, cómo pienso al aprendizaje, eso es fundamental. Desde ahí, las técnicas que usen, eh, digo, les van a dar la información que ustedes también puedan sacar y extraer de eso, fuera de lo más estandarizado. Sí, y Eh, además digamos que no es ingenuo el uso, como tampoco es ingenuo las etiquetas, las hiperdiagnósticos, los laboratorios repartiendo medicación a los TGD, la DD, etcétera, no es ingenuo. Y con helado, justamente en este libro, a partir de mi experiencia con todo este grupo de colectivo de primera infancia, me he encontrado con un montón de colegas muy críticos, incluso pediatras del desarrollo, con un posicionamiento muy crítico sobre helados, porque en realidad es un comercio total, hay gente humilde que le hacen hacer helados cuando no hay ninguna necesidad, sale carísimo, no lo cubren las obras sociales, muchas de ellas, menos ahora que se está desfinanciando toda la cuestión de la discapacidad, etcétera, cuando en realidad hay modos que los pediatras, hay técnicas muy sencillas de observación del niño que no requeriría de helados, sino de una mirada con experiencia y bien formada. Entonces, bueno, también con helados está pasando eso, ¿no? Y viene a completar esta mirada homogeneizante y muchas veces favorecedora de un mercado que no es el del sujeto que sufre, el de la subjetividad. Totalmente. Bueno, Marce, nos extendimos un montón, yo ni sé cuánto permite Instagram, pero hicimos 1 hora 25. Se me pasó Upa. volando. Ahí te piden el contacto para el grupo de estudio y supervisión. Bueno, tienen el Instagram que está acá, el mío, así que ahí por mensaje privado nos podemos comunicar. De 10. Bueno, un placer.
Un placer y gracias a los que estuvieron escuchándonos 1 hora y media. Sí, gracias por escucharnos hoy un sábado. Sábado. Hermoso, hermoso. Te súper agradezco, Marce, y estamos en contacto. Bueno, Chau, chau. chao.